Dale un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Tomen asiento. Vamos a leer de Efesios, Efesios capítulo 4. Vamos a leer los primeros 6 versículos de este párrafo ya mencionado. Insisto en decir, es Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, que dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Lo que quiero compartir con ustedes se titula Unidad y Edificación. Aquí en este capítulo vemos una descripción preciosa en cuanto a lo que tiene que ser precisamente para que una iglesia funcione de la mejor manera. Lo vemos aquí al apóstol Pablo escribiendo esta carta para que todos los hermanos de Éfeso puedan entender que es posible, es viable tener una congregación unida. Y como le decía recientemente, el tema es unidad y edificación. Debemos entender que la construcción de una iglesia exige mucho esfuerzo. Para poder levantar un templo, esto realmente significa sacrificio. Hoy día, comprar un terreno, lo que significa. Edificar un templo, lo que significa. Acá tenemos un empresario en la construcción y él sabe perfectamente lo que es poder comprar, adquirir un terreno, lo que significa comprar, ¿no?, una propiedad o edificar una propiedad. Aquí, este lugar, lo hemos hecho con muchísimo sacrificio. Pero esto no es todo. Esto no es todo. Un templo sin una dinámica de trabajo, sin una congregación de manera articulada, tampoco tiene objeto, ¿verdad? Es por eso que tanto lo material como lo espiritual tiene que efectuarse de la mejor manera. Es decir, debe ser articulado para que una congregación funcione de la mejor manera. Aquí el apóstol Pablo nos hace ver cuál debe ser la dinámica de trabajo para que realmente todo sea de la mejor manera y de esta manera también podamos nosotros como congregación no únicamente recibir de Dios nosotros, sino también ser de bendición a nuestra sociedad, ser de bendición en el lugar en donde estamos y también donde quiera vayamos, donde quiera estemos. Ustedes saben que ciertamente una congregación funcionando en todos los ámbitos es un monumento a la colaboración y a la gracia de Dios. Usted sabe perfectamente lo que significa poder adquirir un terreno, poder edificar una casa, poder vivir en esa casa, poder tener un hogar, lo que todo esto significa. Pero quiero compartir con ustedes, aquí, como decía, ¿no?, y en primera instancia, el título tiene que ver con el primer capítulo, la base de la unidad. En primer lugar, bajo el inciso A, es la unidad del Espíritu. Ustedes saben que el apóstol Pablo ha hecho mucha alusión justamente a trabajar en armonía, ¿no?, a poder lograr lo que tiene que ver la unidad. Y aquí, en primer lugar, vemos que el Señor nos llama a servirle. Y este llamamiento no tiene que ver
con un llamamiento que te hace el pastor o el líder. Tiene que ver con un llamamiento que Dios te hace. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también Dios es el que nosotros nos va direccionando. El poder del Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios por el accionar, por el obrar del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Y no únicamente porque Él obró, sino también porque Él nos ayuda a accionar y actuar de la mejor manera. Aquí el apóstol Pablo dice, andar como es digno de su vocación. ¿Qué significa esto? Debemos vivir de tal forma que manifestemos la transformación producida por Dios en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor, porque Cristo perdona todos nuestros pecados. Porque Cristo nos transforma en nueva criatura. Aleluya, gloria al Señor. Qué cosa linda es poder vivir, entender, disfrutar de lo que el Evangelio nos ofrece. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias. Y ciertamente es una buena noticia que cada uno puede recibir, que puede disfrutar, puede experimentar. Aleluya. Y que tiene que ver con esa transformación que Dios hace en cada corazón y en cada vida. Aquí quiero compartir con ustedes 4 características que deben señalar la vida de un creyente. Aquí en el versículo 1 dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿De qué manera? En amor. En primer lugar, los creyentes debemos ser humildes. ¿Y qué significa ser humildes? Reconocer que lo que tenemos, lo que somos, es por gracia de Dios. Estamos aquí en esta hora, en este momento, porque hemos entendido que sin Dios no podemos avanzar en la vida. Hemos entendido que literalmente somos fracasados en la vida si no buscamos al Señor. Jesucristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria a su nombre por ese efecto trascendental del Señor para con cada uno de nosotros. Entonces entender realmente, que sin el Señor no podemos hacer nada, tiene que ver con una humildad en el corazón. Jesucristo dijo, el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Y esto significa que realmente nosotros debemos comportarnos como un mendigo que desea, aunque sea una migaja para saciar su hambre. Únicamente el Señor sacia. Únicamente el Señor fluye con su presencia y con su gracia. Y aquí, como compartía o estoy compartiendo, tiene que ver con esa humildad, también en reconocer la gracia que hay en mi hermano. Debemos reconocer que no únicamente nosotros somos los distinguidos, sino que el Hijo del Hombre vino a distinguirnos a todos. Vino a salvarnos a todos, vino a honrarnos a todos. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya, gloria al Señor. En segundo lugar, los creyentes también deben ser mansos y sumisos. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos la fuerza de Dios para soportar toda presión. Y es por eso que siempre debemos someternos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y cuando actuamos de esa manera, cuando somos mansos y humildes en la presencia de Dios, no estallamos en ira, en enojo, sino que siempre dejamos las cosas al que juzga justamente. Nos acercamos de manera confiada al trono de la gracia
Por eso, como decíamos en primera instancia, ¿no? En primer lugar debemos ser humildes, en segundo lugar mansos y también sumisos. En tercer lugar tiene que ver con esta característica que nos tiene que identificar a todos, que tiene que ver con la paciencia. ¿Qué significa paciencia? Esto incluye firmeza para soportar todo sufrimiento, sabiendo que vamos a tener la salida, sabiendo que Dios tiene un nuevo amanecer para cada uno. Es por eso que somos pacientes, ¿no? Pacientes pero activos, pacientes en cuanto a lo que está pasando, pero activos en Dios, en el Señor. Como ya hemos dicho, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a su nombre. Y en cuarto lugar, los creyentes se deben soportar mutuamente con paciencia. Acá tiene que ver con nuestra relación horizontal, tiene que ver con nuestro prójimo, esto tiene que ver con nuestros seres queridos. Dice que debemos soportarnos, ¿de qué manera? Con amor, con amor. El amor de Dios debe fluir, porque una cosa es soportar a alguien, pero soportarlo entre dientes, así como resignado. Pero cuando soportamos a una persona, o a un caso, o a una situación, con amor, dejamos que la fuerza del Espíritu Santo, dejamos que el poder de Dios nos ayude a nosotros para poder soportar a toda situación. Entonces, como bien dice la palabra de Dios, el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Y eso es lo que Dios quiere darte en este momento. Dios quiere visitarte, Dios quiere bautizarte, ¿no? De una manera particular con su amor. Dios quiere realmente sorprenderte. La Biblia habla del amor de Dios. Dice que Dios es amor. Gloria a su nombre. Y ese amor debe fluir y debe impactar cada corazón. Luego dice, ¿por qué son importantes estas características para fomentar y mantener la unidad en la iglesia? Ustedes saben que la desunión es resultado de que realmente hay creyentes que quieren hacer, o cristianos que quieren hacer las cosas a su manera. Es por eso que el Señor nos deja su palabra. Es por eso que el Señor nos indica cuál es el camino. Es por eso que debemos entender que hay cosas claras en la palabra de Dios para ser buenos creyentes en este mundo tan complicado, en este mundo donde opera el odio, donde opera la división, donde el egoísmo está cada vez más fuerte, donde la competencia es cada vez más atroz, más cruel, ¿no? Nosotros en Cristo podemos marcar una diferencia sustanciosa y significativa en el Señor. ¿Qué significa tener ciertamente unidad? Ustedes saben que la unidad no es una uniformidad. Unidad no es uniformidad. Yo, por ejemplo, soy del mejor equipo, soy, por ejemplo, de San Lorenzo, pero esto no significa que soy parte ahí, ¿no? Sino que de alguna manera estoy de acuerdo. Pero cuando la Biblia me habla ciertamente de unidad, tiene que ver con una participación activa. Tiene que ver con una acción incondicional, porque tenemos que poner nuestra parte. Insisto en decir, la unidad espiritual no es uniformidad o identidad, sino que es la capacidad que las personas, nosotros los cristianos, tenemos con mucho sentido para estar encausados en los propósitos de Dios, más allá de las distintas opiniones, más allá de los distintos criterios, más allá de lo que está sucediendo. Entendemos que debemos unirnos, entendemos que debemos ponernos de acuerdo, entendemos que ciertamente debemos hacer un solo frente para luchar para el bien comunitario, para el bien general de toda la gente. Aleluya, gloria al Señor. La característica, ¿no?, que debemos tener aquí tiene que ver con esa manifestación de amor. Número 7 dice, los miembros de una iglesia
manifiestan estas características, ¿cómo afectará estos a las relaciones entre los creyentes y la misión de esa iglesia? Ayudándonos entre nosotros, colaborando, ¿no? Para el bien de todos. Debemos darle batalla fuerte contra el individualismo. Debemos darle batalla fuerte contra el egoísmo. Debemos hacerle frente, ¿no?, al orgullo. Y es por eso que debemos amarnos entre nosotros, ¿no?, sabiendo que nuestro Dios está en los cielos y Él nos ama de manera incondicional. Y Él no hace acepción de personas, pues Él quiere que todos ganemos, porque Él tiene la victoria marcada para cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. Porque Dios marca, ¿no?, para con nosotros el bien. Luego, aquí hay una palabra preciosa que me gusta mucho, que encontramos en el versículo 3 de Efesios 4, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Escuchó bien, solícitos, debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta palabra solícitos ya me entusiasmó mucho, pero dije, voy a buscar bien el significado de la palabra solícito. La palabra solícito significa atención, diligencia, amabilidad que una persona tiene al servir a alguien. ¡Wow! Entonces, es una palabra que nos lleva precisamente a actuar con atención, con diligencia y con amabilidad para que siempre haya unidad en el cuerpo de Cristo, para que siempre haya unidad en cada familia, en la familia que usted representa, ¿no? Es decir, usted tiene que poner su parte, tiene que ser amable, tiene que ser diligente, actuar, ¿no?, como bien dice acá, de manera solícita para guardar la unidad. ¡Wow! Lamentablemente se actúa, o mayormente se actúa de manera contraria, con apatía, con indiferencia. Y aquí dice el apóstol Pablo que debemos ser solícitos, debemos trabajar para que haya unidad, debemos ser activos para que haya unidad, debemos poner nuestra parte para que haya unidad. Ustedes saben que en la unidad está la bendición de Dios. Eso lo vemos en Pentecostés. Y así mismo dijo el Señor, cuando dos se ponen de acuerdo es hecho por el Padre que estás en los cielos. Como el diablo busca por todos los medios de dividir. Porque es una ley inmutable. Cuando dos se ponen de acuerdo es hecho por el Padre de los cielos. En el inciso B dice la unidad en la fe. La unidad en la fe. Qué bueno es cuando, como decía recientemente, nos ponemos de acuerdo. Y aquí en el versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, y dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Acá encontramos 7 unos que proporcionan la base de la fe cristiana. 7 unos que proporcionan la base de la fe cristiana. En primer lugar, un cuerpo. Un cuerpo. ¿Qué significa esto? Que todos los que fuimos lavados y limpiados por la sangre de Cristo, componemos el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia verdadera. No las 4 paredes, no el nombre, no la denominación, sino todos los que somos lavados y limpiados por la sangre de Cristo, componemos el cuerpo del Señor. La iglesia viviente, como decía Martín Lutero, ¡wow! Gloria al Señor. La iglesia activa, el cuerpo de Cristo, con fuerza de fuego, para transformar un mundo. ¡Aleluya! Hay fuerza en Dios. Y más aún cuando la iglesia se une en ese cuerpo que significa. También dice un espíritu.
Un espíritu. En Dios tiene que ver con un espíritu. Aleluya, hay un espíritu, no dos espíritus. Cuando hay dos espíritus es porque hay que echar uno. Es porque uno está estorbando. Dice la Biblia en Génesis que el mundo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios se movía. Ese Espíritu que se movió allí en la creación o antes de la creación, es el mismo Espíritu que fue derramado en David cuando él fue ungido como rey. Fue el mismo Espíritu que estuvo sobre Daniel y él bien pudo estar en la fosa de los leones. El mismo Espíritu que estuvo en Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron en el horno de fuego. El mismo Espíritu que estuvo en Jesús. Y es por eso que la tumba quedó vacía. Aleluya. Es el mismo Espíritu que descendió allí en Pentecostés. Y Pedro se levantó a predicar. Y muchos vinieron al conocimiento de la verdad. Ese es el mismo Espíritu que opera, que actúa y que se manifiesta en nuestra iglesia. No queremos otro espíritu. Todo otro espíritu lo echamos fuera. En el nombre bendito y glorioso de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Dice en Primera de Corintios capítulo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un espíritu. También dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Luego dice una esperanza. Tenemos que una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que vamos a estar algún día por toda la eternidad en el seno de Abraham. Esa es nuestra esperanza. Esa debe ser la esperanza de cada uno. Hay religiones que creen en la reencarnación. Esa no es mi esperanza. Quiero que quede muy bien en claro. Mi esperanza es que algún día voy a estar eternamente con mi Rey, con mi Cristo, con mi hermano mayor, con el que fue a la cruz, con el que resucitó con poder y gloria. Gloria a su nombre, por ese Cristo real y poderoso. Aleluya, esa es la esperanza. Luego dice el apóstol Pablo, un solo Señor, únicamente Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un solo Señor. Dice el apóstol Pablo que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, ese Dios que se hizo hombre. Ese Dios que se hizo hombre. ¿Para qué? Para traernos salvación, para traernos redención, para traernos vida, para traernos esperanza. Luego el apóstol Pablo dice, un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? Y ahí lo explica muy bien en el versículo 9. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ese es mi papá. Ese es mi Dios. Ese es el Rey al cual nosotros servimos, honramos y exaltamos. Luego el punto 2 dice, ¿en qué sentido son importantes estas creencias? Son muy importantes. Si nosotros queremos permanecer unidos en un mundo tan necesitado, debemos entender que esto realmente es significativo, ¿no? Para darle batalla, para ganar la victoria, para saber que estamos unidos, para saber que Dios está con nosotros, para saber que tenemos esperanza, para saber que realmente jamás seremos defraudados, para saber que si nos caemos nos vamos a levantar en Cristo, como bien dice la palabra del Señor. Aleluya.
Gloria al Señor. Esta palabra va a cumplir un efecto en tu vida porque Dios nos está llamando a hacer un frente. Dios nos está llamando a unirnos. Dios nos está llamando a levantar un altar. Dios nos está llamando ciertamente a acercarnos a Él, a su nombre, a su presencia, para que toda fuerza nefasta que de alguna manera el enemigo quiera levantar caiga por tierra. Dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti,